Ciudadanía décimo. Conflicto armado y construcción de paz. Hoy llegamos al final de este tema e iniciaremos el siguiente. Hoy desarrollaremos la valoración como etapa final del recorrido sobre este tema que hemos venido tratando en las últimas sesiones. Pero la valoración no puede hacerse de manera aislada al proceso que venimos realizando, por lo cual hago una revisión de las sesiones anteriores, un breve resumen. Los saberes previos y exploración de este tema los habíamos unido al tema anterior, como hoy haremos con la valoración que la uniremos al tema siguiente. En los saberes previos pues teníamos una aproximación a través del índice del libro, en el cual está precisamente el título de cada uno de nuestros temas, si hemos encontrado este título: conflicto armado y construcción de paz. De tal manera que es algo así como una causa y un efecto, o el cara y sello, las dos partes de una moneda, el uno y el otro, que es precisamente la intención con la cual hoy en día se busca enseñar la historia del país, con este tipo de hermenéutica o de interpretación. Allí mismo en el índice también encontramos, a manera de subtemas, por lo menos así los hemos entendido, los hemos llamado, 4 frases que nos han orientado en el proceso de este tema: conflicto armado y construcción de paz. Esas 4 frases son: un conflicto de más de medio siglo, más de 50 años, toda una generación; una guerra devastadora, pues toda guerra realmente es devastadora, y si ha sido de más de 50 años, pues debe haber tenido unas consecuencias enormes a nivel de vidas, de desplazamientos, con énfasis sociales, económicos, políticos, culturales. Y frente a ese medio siglo de conflicto devastador, se nos propone la búsqueda de la paz. No es quedarnos en ese pasado de conflicto devastador, sino que también hay que buscar la superación a través de la búsqueda de la paz. Y todavía más, la 4ª frase que encontramos fue el posconflicto, que en su momento yo dije que podíamos hablarlo de plural, los posconflictos. Allí expresaste las ideas que tenías en ese momento como reacción a estas frases o a estos subtemas. Recuerden que en filosofía ya vieron el método trascendental de Lonergan, el cual tiene como característica principal o particular que a medida que conocemos el exterior, debemos ir conociendo nuestro interior, es decir, conocernos a medida que vamos conociendo. Por eso este tipo de ejercicios se basan en esto. Si oyes o lees estas frases, ¿tú qué sientes y qué piensas? Y eso es una manera de conocerse a partir de un tema de conocimiento. En la siguiente sesión entramos a la estructuración y práctica. Y allí es donde abordamos el libro desde la parte donde están las lecturas y las actividades. Hay 2 grupos de lecturas con sus subtítulos que podemos distinguir precisamente por el tamaño de la letra. Tenemos que aprender a leer estas señales en una edición de un libro, estas señales impresas. Y 4 tipos de actividades dirigidas directamente al estudiante: comprende tú, opina tú, relaciona tú, aplica tú. La actividad comprende no es más que una comprensión de lectura
del contexto que nos han presentado, de la situación, y un llamado de atención sobre ciertos aspectos de esa comprensión, de ese contexto. Luego viene la actividad opina, que no es opina sin tener en cuenta nada, sino precisamente opina desde esta comprensión. Nos están enseñando que la opinión siempre tiene que estar fundada y relacionada con algo anterior, que debemos tener presente, de tal manera que cuando opinamos debemos tener presente cuál es nuestro contexto desde el cual estamos hablando, expresándonos. Luego viene esa actividad llamada relaciona, que desde el punto de vista del método trascendental de Lonergan es cuando empiezo yo de una manera más explícita a aportar al nuevo conocimiento. Normalmente en este relaciona me presentan dos elementos, digamos, escritos en el libro, y yo aporto un tercero que es el que sirve para relacionar. A veces no es muy explícito, ni siquiera queda escrito, solo queda representado por una línea o por una letra que escribimos. Pero es el aporte que yo ya estoy haciendo en la construcción del nuevo conocimiento, en la reconstrucción del conocimiento. Y luego tenemos la actividad aplica. Esta normalmente nos saca de ese contexto, de esas lecturas, y nos propone un primer paso hacia afuera, hacia otros contextos, hacia otras situaciones. En la tercera sesión, que fue la pasada, realizamos el proceso de transferencia a través de dos pasos que encontramos en el libro, la sección en la red, Soy Constructor de Paz, en la que hacemos una consulta a una página web o a una experiencia. En nuestro caso, si teníamos dificultad de entrar a la que nos propone el libro, podíamos hacer la consulta precisamente con estas palabras en el buscador: Soy Constructor de Paz. Luego, en la sección Esto dice, nos presentaron la opinión del director general de la UNESCO, que es una agencia de las Naciones Unidas sobre la educación y la cultura, entre otras cosas, para hablarnos de paz, y nos habló de distintas nociones de paz, para que entendiéramos que aunque haya apariencia de paz, no siempre eso significa que haya paz. Y finalmente, la tercera pregunta que teníamos para el encuentro anterior fue la conceptualización, es decir, qué nociones hemos construido nosotros ayudados con estas lecturas y estas actividades, estas consultas y estas opiniones de que nos propone el texto. Y los conceptos o nociones fueron las siguientes: conflicto armado en Colombia, que podemos describir desde diferentes perspectivas; los grupos armados ilegales, y estábamos separando grupos y armados, grupos armados por un lado y la parte legal o ilegal por el otro. Incluso podríamos pensar en personas armadas, legales e ilegales. Luego, la tercera noción sería los procesos de paz en Colombia, y así en plural, porque aunque en los últimos años hemos hablado de un proceso de paz, realmente Colombia desde antes de este conflicto de más de medio siglo ha hecho procesos de paz, y lo veíamos al inicio del año con las diversas constituciones a lo largo de los siglos XIX y XX que de alguna forma han respondido a situaciones de violencia y de paz. La siguiente noción que podríamos haber construido teniendo en cuenta todo este contexto son las causas y consecuencias de la guerra, y particularmente de la guerra devastadora
de más de medio siglo que hemos tenido en Colombia y que de alguna manera, aunque con menos intensidad, todavía tenemos. Y la última idea es el posconflicto. ¿Qué hay después del conflicto en la búsqueda de la paz, en la consolidación de la paz? Precisamente esta semana, si ustedes han estado atentos a noticias, hay una discusión política sobre el posconflicto que estamos llevando a cabo. Hoy, entonces, en nuestra valoración, que es el paso con el cual nosotros terminamos este tema del conflicto armado de construcción de paz, nos apoyamos nuevamente en el libro, en la sección con la cual precisamente termina el tema llamada Mi Compromiso. Es tal vez la parte más importante de todo el proceso. No es tanto hacer lecturas, no es tanto realizar las actividades del libro, no es tanto a responder las pruebas en la plataforma. Es ante todo esto que viene, evaluarme para asumir un compromiso a partir de ahora. Porque este tipo de asignaturas no es para conocer temas, no es para fijar unos conceptos claros y definidos, sino para que te apropies de esos temas. Y por eso hoy les he hablado en varias oportunidades del método trascendental de Lonergan. Conocerse a través del conocimiento, y el libro está inspirado de alguna manera en ese tipo de métodos. Por eso en la sección Mi Compromiso nos propone 2 acciones, 2 actividades. Me evalúo con esa serie de preguntas y cuadros y demás que yo llamo encuesta, y en la parte final a partir de ahora. Así la evaluación haya sido, digamos, de manera positiva toda o principalmente positiva, no interesa, porque a partir de ahora puedo asumir un compromiso por lo menos de no desmejorar. Luego en tu cuaderno respondes las preguntas que formulo aquí como autoevaluación y que señalo en relación con las luces del semáforo. En la luz amarilla es una señal de alerta, de pausa, de reflexión. Y la pregunta que te formulo es: ¿cómo evalúo mi actitud, mis pensamientos, frente al conflicto armado y la construcción de paz? No cuál es mi opinión, sino cuál es mi actitud entre esas 2 vertientes de la misma realidad, el conflicto armado y la construcción de paz. Luego, con la luz verde, que es seguir adelante, siempre con el propósito de mejorar, ser mejor ciudadano y persona, está la pregunta: ¿qué debo hacer? Estoy preguntando por tus deberes frente a tu actividad. ¿Qué debes hacer frente al conflicto armado, el pasado y el presente? Porque, como digo, ahora tiene menor intensidad, pero sigue habiendo conflicto armado. Y frente a la construcción de paz, esta que se está desarrollando frente al último proceso de paz, y frente a las posibilidades de unos procesos de paz posteriores. Pero independientemente de que haya esos procesos, ¿cómo debo mejorar y qué debo hacer? La última pregunta con luz roja es el alto, es decir, lo que no va más. Para mejorar, ¿qué debo evitar? Porque también tengo deberes en el sentido no de acción, sino de no hacer. ¿Qué debo evitar frente a la construcción de paz y frente al conflicto armado? Esta última sesión es precisamente la que nos ayuda mucho a llevar a través de estas 2 actividades, la del libro y la del cuaderno, elementos
para tener en cuenta en un proyecto de vida, porque el proyecto de vida no es simplemente que voy a estudiar para ganar dinero, sino cuáles son los valores y las orientaciones que van a regir mi vida, y eso se va construyendo precisamente a través de estos elementos y demás. Hasta aquí entonces este tema del conflicto armado y construcción de paz, y daremos inicio al siguiente tema de una vez. Este nuevo tema que abordamos son las acciones para construir la paz, que ya desde allí, en conexión precisamente con el tema anterior, ya nos propone, digamos, cómo se puede construir la paz, independientemente de nuestras posiciones ideológicas o políticas frente a los conflictos. Hay que diferenciar los conflictos que dieron origen al conflicto armado, que son dos etapas distintas. Una cosa es reconocer el conflicto como causa y otra cosa reconocer el conflicto armado. Y el proceso de paz último se llevó a cabo precisamente por esa diferencia, y los acuerdos a los que se llegaron buscaron, además de solucionar el conflicto armado, solucionar las causas del conflicto. Y ahí es donde está precisamente la discusión política de esta semana. Ojalá busquen noticias sobre lo que está sucediendo, y más en esta situación de pandemia y cuarentena, porque en una de las actividades que les puse está precisamente en una de mis asignaturas el antes y el después de la pandemia, la nueva normalidad, porque ya es claro que no podemos volver a la normalidad anterior, incluso desde el punto de vista ecológico y ambiental, y sobre todo desde el punto de vista económico y social. Hemos visto lo que antes estábamos acostumbrados a ver, pero que ahora lo hemos visto en todo su dramatismo. Una cosa es los que podemos estar en casa trabajando, los que se pueden estar en casa cuidando, y otra cosa aquellos que por necesidad de servicio tienen que trabajar, y más grave aún los que por necesidad de supervivencia tienen que salir a buscarse los elementos para el día a día, claramente para el día a día. Entonces eso también significará que lo que hemos hablado de los conflictos que dieron origen al conflicto armado, hay que con mayor seriedad y celeridad buscar la solución para construir la paz, solucionando estos conflictos, estas causas. Y allí hay que ver las nuevas posiciones políticas, y de manera particular, ahora que se están dando las discusiones de los planes de gobierno de las nuevas alcaldías y gobernaciones, estar atento a eso, atentos a esos planes y a los énfasis que están dando. Igualmente hoy les vuelvo a mencionar lo de los consejos juveniles municipales, que son para candidatos y votantes mayores de 16 años. Espero que hayan ido buscando esa información para su participación y representación política, para su formación política, porque se abrieron esos escenarios democráticos de manera oficial, y es una invitación clara que les hago para su formación en ciudadanía, y más en este contexto que me da el título del tema: acciones para construir la paz.
A principio de año les dije, están en una etapa, en una edad en que hay protesta, pero la madurez empieza cuando hay propuestas, y no me refiero a la madurez del adolescente, sino a la madurez de la persona y del ciudadano. La persona y el ciudadano que se queda en la protesta no está madura. La persona y el ciudadano que está en la actitud de propuesta está madurando. Entonces, con este marco de promoción, hago solo lectura de los saberes previos y exploración que ustedes encuentran en el índice de su libro. Acciones para construir la paz, es decir, es algo propositivo. Y tenemos 6 ideas. Iniciativas por la paz de Colombia. Son plurales, no es una sola la que se ha trabajado, sino que son plurales. Y aquí tenemos como referencia comunidades de paz, algo que realmente humanizó el conflicto y que sirvió de dique, de tranca para el conflicto, para los enfrentamientos, y fue creando, digamos, territorios de paz. La tercera idea son los derechos humanos, que es el estándar, digamos, internacional actual en siglo XXI de la construcción de paz. Recordemos que estos derechos humanos fueron formulados después del horror de la Segunda Guerra Mundial en su totalidad, porque no podemos señalar a un bando como el que cometió los horrores, porque tan grave fueron los enfrentamientos de soldados en los distintos continentes, como el holocausto o exterminio de los judíos por parte de los nazis, como las atrocidades de las 2 bombas atómicas por parte de Estados Unidos en Japón. Los derechos humanos entonces son el estándar para la construcción de la paz. Luego vienen los movimientos juveniles de iniciativas por la paz, y uno de esos es precisamente, por lo menos se puede interpretar así, la invitación que les hago a los consejos juveniles municipales. Ahora vienen Mujeres por la Paz como respuesta a 2 sensibilidades. Una, la violación de sus derechos en el conflicto, y otra, la sensibilidad de equidad entre los sexos propios de la cultura actual. Y finalmente, cómo la construcción de paz no es desfigurar el pasado, sino por el contrario conocerlo. Por eso se habla de memoria histórica. Y si no estoy mal, en las últimas semanas o meses hubo una noticia muy curiosa sobre el Centro de Memoria Histórica en Colombia, que pierde un reconocimiento a nivel internacional, es decir, un elemento fundamental para construir la paz. Ya lo estamos perdiendo en el reconocimiento internacional. Ojalá busquen noticias sobre eso. Cuando tengas tus comentarios sobre estos saberes previos y la exploración escritos en tu cuaderno, por lo menos unas notas básicas, ya puedes pasar a la plataforma para informarme sobre la valoración del tema anterior y sobre estos saberes previos y exploración. Hasta el próximo encuentro.